Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de nosotros y ustedes, que nos permite el Señor poder llegar a sus hogares en estos momentos, tiempos tan solemnes que vivimos, porque vivimos en tiempos finales donde podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él dijo: vendré otra vez. Qué importante comprender el grande amor de Dios nosotros a través de la palabra de Dios. Así que vamos, con la ayuda del Señor, a poder comprender el grande amor de Dios que manifestó a través de Cristo, que en Cristo Él pudo entregar su vida por cada uno de nosotros. Y vamos a ver nosotros aquí, en este estudio que tenemos, que es la salvación a través de la cruz. Así que la invitación que tenemos hoy es de poder nosotros mirar a la cruz de Cristo. Cuando Cristo fue levantado, cuando Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y para eso, queridos hermanos, amigos, oyentes de Renueva, vamos a orar al Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a comprender este grande amor de Dios por nosotros. Oramos. Amado y eterno Dios, te damos gracias en estos momentos que nos permites poder llegarnos al trono de tu gracia y poder agradecerte porque nos das esta oportunidad de poder abrir tu palabra. Imploramos la dirección de tu Santo Espíritu que nos dirija, y aquí, en el conocimiento de este plan de la salvación, comprender este grande amor de Cristo que manifestó por nosotros en la cruz del Calvario. Perdona nuestros pecados y concédenos tu sabiduría y tu entendimiento, y sobre todo seas tú quien puedas presentar tu palabra en esta hora y bendecir también aquí a todos los oyentes en cada hogar donde están tus hijos escuchando este programa a través de Renueva. En tu grande amor, Señor, nos encomendamos, y que sea todo de bendición para nuestra vida espiritual. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigos, oyentes de Renueva, vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí nos hace ver que Cristo nos ha venido a redimir, nos ha venido a rescatar de las manos del enemigo, nos ha venido a rescatar de la muerte, nos ha venido a liberar. ¿De qué? Aquí dice de la maldición de la ley. ¿Por qué es que la ley se tornó una maldición para nosotros? Si la ley es, hablamos muchas veces que es el espejo para nosotros, que la ley es el reflejo del carácter de Dios, y Dios es amor. Pero ¿por qué entonces aquí dice de la maldición de la ley? Es lo que Cristo vino a salvarnos. Es que nosotros, a través de nuestra desobediencia, es que lo volvemos a la ley una maldición para nosotros cuando transgredimos la ley de Dios. Porque al transgredir la ley de Dios, al desobedecer la ley de Dios, estamos nosotros cometiendo pecado. Y ese pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces la ley nos condena a nosotros por desobedecerla. Es por eso que nuestro Señor Jesús, Él vino a demostrarnos, a librarnos y a enseñarnos cómo es que nosotros podemos hacer para poder guardar y obedecer la ley de Dios. Y Él fue desobediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y eso el Señor quiere que comprendamos nosotros aquí, al comprender lo que es esta maldición de la ley. Y por esto, porque nuestros primeros padres desobedecieron, transgredieron la ley de Dios, todos nosotros heredamos
esa desobediencia, el pecado, y estamos condenados a morir. Y Cristo vino, por eso, para salvarnos, rescatarnos de esta maldición de la ley. Y por eso que aquellos en ese entonces, tiempo de los romanos, todos aquellos que eran condenados a muerte, y la muerte era la condenación de morir en la cruz. Y eso vamos a ver entonces aquí. Tenemos aquí un párrafo, por ejemplo, que dice: Adán y Eva fueron desterrados del Edén. ¿Por qué fueron desterrados del Edén? Por causa del pecado. Ya no más podían estar nuestros primeros padres ya en el Edén, por su desobediencia. Pero qué importante comprender que cuando Cristo vino a redimirnos, para nuevamente volver nosotros a este Edén, al hogar donde nuestros primeros padres lo perdieron. Cristo, dice, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Fue allí, en el Calvario, o conocido como el Gólgota, donde Cristo fue levantado, donde Él fue crucificado. Entonces hemos podido ver en los estudios anteriores que el Señor, antes de poder asumir ya su ministerio final, Él pudo reunirse con sus discípulos para poder despedirse y poder decirlos a ellos que deberían estar siempre unidos, vivir ellos con abundante paz, porque el Señor lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Estuvo en el aposento alto, allí con sus discípulos, y ahí salieron, se dirigieron al monte, al Getsemaní, a orar. Y allí es cuando Cristo, Él ya pudo sentir la maldición del pecado. Cuando Él cargó ya el pecado de todo el mundo, cargó nuestros pecados, dice que hubo en Él una grande aflicción, que hasta que llegaba Él, dice, sus sudores eran como sangre. Tanto fue el peso del pecado que Él lo pudo sentir y se sintió tan afligido. Y es ahí cuando llegaron la turba, tomaron a Cristo prisionero y lo llevaron ante Caifás toda una noche. Lo llevaron a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes nuevamente retornó a Pilato, y así pasó la noche. Pero Pilato, vemos que él lo encuentra a Cristo inocente, no hay nada de qué poder condenarlo. Pero él, como no encuentra nada, pero ahí estaba la muchedumbre, la gente, el pueblo, el judío, mirando y esperando que pueda ser condenado Jesús y poder ser crucificado. Por eso cuando Pilato lo presenta, dice: yo no encuentro nada malo en este hombre. Pero la turba decía: crucifícale, crucifícale. Pero ahí vemos nosotros que en esa ocasión siempre dejaban libre, a un preso, y ahí estaba Barrabás. Entonces Pilato presenta a Cristo y a Barrabás para que el pueblo pueda elegir a quién debería soltarlo y quién debería ser condenado. Y el pueblo eligió a Barrabás, que debería ser libre, y Cristo ser condenado, ser crucificado, y pedían que su sangre sea derramada. Todo esto nos hace ver, para que podamos nosotros comprender que en los tiempos finales que nos toca vivir, nosotros hoy también, el Señor nos da esta oportunidad de poder elegir. ¿A quién elegimos nosotros? Si bien elegimos a Cristo o bien elegimos servir a Satanás, porque Barrabás es el que representa a Satanás. El pueblo judío de ese entonces prefirió servir a Satanás antes que a Dios. Por eso es que Dios quiere que podamos meditar, reflexionar nosotros al escuchar estos estudios y poder ver a quién elegimos. Y eso es lo que podemos ver. Una vez que eligieron a Barrabás,
Pilato, bueno, lo castigó a Jesús y después que lo castigó, ¿qué hicieron? Es aquí que viene esto, ¿no? Después que Pilato entregó a Jesús a los romanos, a los soldados romanos, ¿qué hicieron ellos? Eso vamos a ver aquí lo que nos dice Mateo capítulo 27, el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, es decir, a todos sus soldados, reunieron para ver ahora qué van a hacer con Jesús. Y el versículo 28 dice, desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, le quitaron sus vestiduras para poder burlarse de él, le pusieron un manto. Bueno, como él decía que el rey, hablaba mucho Cristo de su reino, entonces por eso lo ponen eso para burlarse de él. ¿Y qué más hicieron? El versículo 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Eso hicieron los soldados con Jesús, estos soldados romanos, burlándose de Cristo, burlándose como a un rey. ¿Y qué le decían? E inclinándole, dice, la rodilla, y le decían, sálvese, oh rey de los judíos. Imagínense, Cristo fue colocado, dice, una corona de espinas. Al colocarlo, esas espinas abrían heridas en su frente, su cabeza, y la sangre ya empezaba a correr. Cristo empezó a sentir dolor. Todo lo hacía por nosotros, soportaba todos esos dolores. Estaba pagando los pecados que nosotros deberíamos recibir, ese castigo. Y el versículo 30 dice, y escupiéndolo, tomándolo la caña, le golpeaban en la cabeza. ¿Cómo se sentiría usted que alguien le escupe en la cara? Eso poco se ve aquí, pero a Cristo lo hicieron. Lo escupían en la cara, insultándolo. Imagínese cómo es que nuestro Señor pudo pasar momentos que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, esos momentos, como Él. Y todavía la caña que lo pusieron ahí, que simbolizaba esa caña, bueno, al cetro de ser un rey, con la caña, dice, le golpeaban en la cabeza a Cristo. Recibía golpes. ¿Qué mal hizo Él? Él no hizo ningún mal. Él fue obediente a su Padre, obediente a su palabra. Él vino a ayudar. Él vino a socorrer a las almas. Y eso es el castigo que estaba recibiendo. Eso nos hace ver a nosotros que muchas veces cuando hacemos una obra de bien, a veces recibimos nosotros el mal. Nosotros como humanos rápidamente nos resentimos, pero Cristo no, con mucha paciencia Él puede soportar. En Él no hay odio en su corazón, hay dolor, tristeza más bien por las cosas que lo están haciendo a Él, porque siempre los miraba a ellos con una mirada de compasión. No había ira, había paciencia, humildad, mansedumbre, ternura en sus miradas de Cristo. Pero eso pasaba a Él al recibir todo esto, todo este castigo. ¿Y a dónde llevaron los soldados a Jesús después de haberlo humillado todo esto, no? Dice el versículo 31 de Mateo capítulo 27, después de haberlo encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Del templo lo sacaron afuera y tenían que llevarlo de camino hasta el Gólgota o hasta el Calvario. En el Calvario era un lugar donde llegaron y dice había muchas piedras y dentro de eso había muchas, digamos, calaveras así, porque ahí muchos eran muertos, crucificados. Ya había los huesos ahí, por eso le llaman calavera a ese lugar. Y allí lo crucificaron, llevaron para crucificarlo. Y él cargando la cruz salió al lugar llamado
de la calavera, y en hebreo es el Gólgota. Pero ¿cómo estaba nuestro Señor Jesús aquí en su estado físico? Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué lo obligaron que llevase la cruz? Es que Cristo ya estaba muy cansado. Ya no podía soportar una cruz tan grande que era, porque esa cruz fue hecha ¿para quién? Para Barrabás. Y Cristo cargaba esa cruz. Y él estaba débil. Se caía, se levantaba y se caía. Y es ahí cuando llegó este hombre, Simón. Pero dice aquí, mire, nuestro Señor Jesús desde la noche anterior, es decir, el jueves, cuando estaban en la cena con sus discípulos participando, donde había participado del pan y del vino con sus discípulos, dice, no había ingerido alimento ni bebida. En el huerto del Getsemaní había agonizado en el conflicto con los agentes satánicos, que no fue fácil para él. Entonces todo eso había pasado, la agonía que pasó en el Getsemaní, y ahora dice, había soportado la angustia de la entrega, y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás, después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Jesús había sido flagelado 2 veces. Y toda esa noche se había producido una escena tras otra, de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma. Cristo no había desfallecido, no había dormido nada esa noche, y más lo tenían castigando, lo tenían insultando, le tenían, imagínense, y lo llevaron a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes vuelta a Pilato, y todo eso pasó toda la noche. Ahora dice, la muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles. Ahora que se estaba dirigiendo hacia al Gólgota, cargando esta cruz, él estaba débil. Sus pasos ya no eran firmes. Estaba débil, porque no había dormido toda una noche, no había probado el alimento, no había tomado desayuno, no descansó. Pero no manifestó compasión. Se burló de él y le vilipendió, porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a ponerle sobre él la carga, porque él se había caído, la cruz también cayó. Otra vez lo levantaron, nuevamente cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. Ya no podía Cristo, estaba muy débil. Es en ese momento un forastero, Simeón el Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Oyó las burlas y las palabras soeces de la turba. Oyó las palabras repetidas con desprecio. Abrir paso para el rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena, y como expresara su compasión, se apoderaron de él y lo colgaron la cruz sobre sus hombros. El único que tuvo compasión fue este hombre, Simón el Cireneo. Y él pudo cargar la cruz. Fue un gran privilegio para él de poder cargar la cruz de Cristo y ayudarlo a Cristo. Fue una gran bendición para Simón. Y en Lucas capítulo 23, versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es así, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesús fue crucificado. Fue para él tan duro pasar estos momentos, pero él, este sufrimiento que él estaba pasándolo, él podía soportarlo, porque él, su pensamiento estaba centrado no en él, sino estaba centrado en nosotros, porque él
estaba demostrando un amor por nosotros. Él estaba recibiendo el castigo por nosotros. A través de eso Él estaba nosotros salvándonos, estaba redimiéndonos del castigo que nosotros merecemos. Y ahora Él cuando estaba, dice aquí Mateo capítulo 27, versículo 34, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de haberlo probado, no quiso beberlo, porque lo vieron a Él, ahora levantado en la cruz, con ese calor, el sol. Lo vieron que necesitaba agua, pero le dieron vinagre. Todo esto era en son de burla de Cristo, para burlarse de Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cristo fue crucificado, dice, a la novena hora, a las 9 más o menos de la mañana. Y a las 12 del día, ¿qué pasó a la hora sexta? Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad. La muchedumbre, todos estaban ahí esperando qué iba a pasar con Cristo. Y ahora ven que las tinieblas cubren la tierra. Toda aquella gente que pudieron venir clamando a Cristo, ¿no? Que lo castiguen, que lo castiguen. Ahora cuando llegan aquí, ven aquí fenómenos en la naturaleza que se van manifestando. Y vamos a ver qué aconteció finalmente con esta gente al ver estos fenómenos y al escuchar las palabras que Cristo podía mencionar. Y Él ahí, en la cruz, mencionó varias palabras. Y ahí vamos a ver algunas palabras que Él pudo mencionar en la crucifixión de la cruz. En Lucas capítulo 23, el versículo 34, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí podemos ver nosotros la misericordia de Dios que Él tuvo por aquella gente, por aquellas personas que clamaban que Cristo sea crucificado, por aquellos que decían que su sangre sea derramada. Cristo tiene compasión, y aquí se ve el grande misericordia de Dios por ellos, que Él no lo guarda rencor, sino más bien Él pide a su Padre que los perdonara, porque Cristo quería que ellos sean salvos, y Cristo estaba muriendo para que ellos también puedan ser salvos. Todavía había gracia, todavía había oportunidad para ellos. Es por eso que Él dice: Padre, perdónalos. Este es el grande amor de Dios por nosotros. Es por eso que Él hoy, su misericordia todavía se extiende para nosotros, y Él intercede en el santuario celestial. Y también sigue allí esperando que nosotros podamos reconocerlo, y Él quiere perdonarnos. Y en el versículo 43 dice: En verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién dijo estas palabras? Había sido crucificado en medio de los dos ladrones. Uno de ellos lo dijo a Cristo: Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le dice: Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras iban escuchando la gente, las personas que estaban ahí, al pie de la cruz. Y al recibir estas palabras, este ladrón en la cruz, en su último acto de vida que estaba este ladrón, pudo reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Reconocer a Cristo como aquel que vino a salvar a este mundo. Y por eso Él lo dijo: Acuérdate de mí. Y podemos ver aquí estas palabras de esperanza que llega al corazón de este hombre, de este ladrón, condenado a la muerte. Pero Cristo le da esas palabras de consuelo.
Porque Cristo también esas palabras que pudo escuchar de este ladrón que estaba también allí en la cruz, eso le llenó de gozo también a Cristo. Por eso que en Hebreos el apóstol Pablo dice que para Cristo fue un gozo en la cruz al morir. Porque él vio que muchas almas iban a ser salvos. Y ahí nada más este ladrón estaba siendo salvo. Y ahí vemos también, pudo decir en San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, también dijo: mujer, ahí tu hijo, he ahí tu madre, dijo a Juan. Cristo se acordó de su familia, de su madre, no desamparó, porque Cristo aquí manifiesta que Él vino también a restaurar las familias. Él quiere que las familias puedan estar familias también redimidas, familias unidas, familias donde deben estar con abundante de paz, porque eso dijo Cristo: me paz os doy, me paz os dejo. Y eso es lo que Él pudo manifestar aquí, que Él no se olvidó de su madre. Él no se olvidó de las madres, Él no se olvidó de las familias. Y Él también quiere que las familias puedan estar llenas, como digo, de abundante de paz, que solamente Cristo puede darnos. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La verdad que Cristo, cuando estaba en el Getsemaní, en esta noche de agonía, al sentir el pecado, el peso del pecado, Él se sintió tan angustiado. Y ahora, al estar en la cruz, Él sintió el peso y pudo ver las tinieblas que cubrían esta tierra. Y Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y que Dios no podía soportar de mirar tanto a su Hijo sufrir. Y Dios quitó la mirada un momento de su Hijo. Porque como Padre no pudo soportar el sufrimiento de su Hijo. ¿Cómo te sentirías tú como padre ver a tu hijo que esté sufriendo, que lo estén castigando, que lo estén torturando? ¿Cómo sentirías tú al ver esto? Y eso es lo que Dios pudo sentir. Por eso Él retiró su mirada un momento de Cristo. Y Cristo sintió. Por eso dijo aquí: ¿por qué me has desamparado? ¿Qué más dijo? Tengo sed. Él como humano tenía sed. Sentía también dolor como humano. Finalmente dice aquí San Juan capítulo 19, versículo 30, Cristo pudo decir: consumado es. Su ministerio terrenal de Cristo. Cristo estaba cumpliendo su misión, que Él dijo que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido la vida y Él estaba recuperando aquí la vida, porque estaba muriendo en nuestro lugar, para que nosotros, al tener a Cristo, podamos tener la vida. Porque Cristo es vida, Cristo vive. Por eso Él dijo finalmente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue una voz que había llegado a todas las mentes de aquellos que estaban al pie de la cruz. Y el que estaba más cerca al pie de la cruz era un soldado. Finalmente Cristo dijo entonces: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús murió. Su angustia por el peso de los pecados de la humanidad quebrantó su corazón y causaron su muerte. Hoy que escuchamos nosotros de esto, culpamos y condenamos a los sacerdotes, condenamos a los judíos, a los soldados romanos, y decimos que ellos lo crucificaron a Cristo. Pero cuando nosotros miramos y vemos en la palabra de Dios, vemos que Cristo, su corazón, dice, fue quebrantado. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado.
Los pecados de la humanidad son los que condenaron a Cristo y crucificaron a Cristo, son los que mataron a Cristo. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados. Por eso Él ya fue condenado por nosotros. De esto nos ha venido a librar a nosotros, de esta muerte del pecado, porque Él ya murió en nuestro lugar. Ahora solamente Él quiere que podamos aceptar a Cristo, reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Y cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, Él dice, aunque estés muerto vivirás, porque Cristo vive. Y eso quiere Cristo, que todos podamos vivir, para que cuando Él venga por segunda vez podamos esperarlo con gozo, con alegría. En Mateo capítulo 27, versículo 51, dice, aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Queridos hermanos, como digo, en la naturaleza estaba aconteciendo fenómenos que estaban pasando. 3 horas estaba cubierta de tinieblas, oscuridad. Ahora cuando Cristo menciona, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice en esos momentos la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y hubo un gran terremoto en ese lugar. La gente, las personas que estaban ahí, ellos estaban, dice, volviéndose pálidas al ver todos estos fenómenos en la naturaleza. Porque ellos estaban siendo, con estos acontecimientos, siendo tocado el corazón, sus conciencias. Por eso, dice aquí ahora que más cuando llegaron a Jesús, o sea que ellos, los soldados venían después a ver si ya murieron y venían para quebrar las piernas, dice, ¿no? Quebrar sus huesos. Y bueno, pero cuando llegaron a Cristo, Cristo ya había muerto. Ya no pudieron quebrarle sus piernas. Y para comprobar esto, ellos, bueno, le abrieron, dice, con una lanza a su costado, ¿no? Bueno, y en ese entonces, hermanos, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. En este fuerte terremoto que hubo, se abrieron muchas tumbas de aquellos hombres, dice, cuerpos de santos que habían dormido. Es decir, tal vez los profetas, los patriarcas, aquellos fieles que murieron. Muchos profetas fueron muertos, también condenados. Ellos resucitaron, no sabemos cuántos ni quiénes fueron. Solamente dice aquí, muchos cuerpos santos pudieron resucitar y se levantaron. Pero esto, cuando aconteció este terremoto, como digo, ahí estaba el soldado, un soldado que estaba siempre allí, al pie de la cruz, mirando estos acontecimientos. ¿Quién era? Era el centurión. Mateo capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él aguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, no solamente él, sino toda la gente, la muchedumbre que estaban allí, que habían venido siguiendo a Jesús, que venían gritando a Jesús, que venían insultándole a Jesús, aquellos que clamaron, crucifícale, crucifícale, que su sangre sea derramado, aquellos que clamaron, crucifícale y deja libre a Barrabás. Ahora, ellos con estos acontecimientos, sus mentes fueron despertadas, fueron sueltos de todo, de esto que estaban hipnotizados, que no podían ellos discernir. Hoy, ellos se sienten condenados, se sienten acusados de haber condenado al Hijo de Dios.
y haber condenado a su Salvador, a su Mesías, a quien ellos esperaban. Recién reconocen, como este centurión que reconoce, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero como Cristo había orado, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este centurión, cuando vamos en Hechos capítulo 10, encontramos que él había tenido ese grande amor ahora a Dios, y ahora él consideraba a Dios como su Dios, y adoraba y alababa a Dios. Y él oraba, clamaba a Dios, y Dios lo perdonó su pecado. Lo perdonó, digo, porque la palabra de Dios dice que Dios envió ángeles a su casa para contestar sus oraciones. Alcanzó la salvación. Dios lo perdonó. ¿Qué más dice aquí? Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Dio gloria a Dios. Qué bonito, hermanos. Por eso Cristo hubo gozo en su corazón, porque él vio que muchas almas iban a ser salvos en ese momento. Y en Lucas capítulo 23, el versículo 48 dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeando el pecho, arrepentidos por lo que ellos habían hecho. Fueron despertados sus mentes. Ahora ellos se sentían acusados, condenados por lo que habían rechazado a Jesús. Aquellos que estaban comiendo con Jesús hoy lo condenaron, pero hoy están arrepentidos por lo que habían hecho, sin saber qué hacer. Pero aquí vemos nosotros, en Deseado a toda la gente, en la página 715, al acercarse la noche, una quietud sorprendente se sentó sobre el Calvario. La muchedumbre se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que había sido por la mañana. Por la mañana ellos estaban como fieras, airados. Pero por la tarde estaban hombres pálidos, asustados, condenados, que no sabían qué hacer. Por eso dice, muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Cristo, pero sin embargo creían las acusaciones de los sacerdotes y consideraban a Jesús como malhechor bajo una excitación sobrenatural. Se habían unido con la muchedumbre en sus burlas contra él. Pero cuando la tierra fue envuelta en la negrura, se sintieron acusados por la propia conciencia. Se vieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella temible lobreguez. Cuando se alzó, regresaron a sus casas en solemne silencio. Estaban convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, de que Jesús no era un impostor. Y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, se encontraron entre los miles que se convirtieron a Cristo. Grande cosecha. Pero ¿quién había sembrado? Cristo sembró y los discípulos cosecharon. Queridos hermanos, Dios nos da la oportunidad a nosotros de que hoy podamos decidir y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No esperemos todavía que haya acontecimientos, que haya cosas que nos sucedan para recién nosotros tal vez arrepentirnos. El Señor quiere hoy que nosotros podamos aceptar a Cristo y poder hacer algo para Cristo mientras podemos. No esperemos tal vez perder una pierna, perder un brazo o perder la vista para aceptar a Cristo, sino hoy que estamos sanos,
fuertes, aceptarlo y poder hacer algo por Él. Ahora dice, pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declara que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental, fue muerto por el pecado del mundo. Entonces, queridos hermanos, Dios quiere que comprendamos el grande amor de Dios. Que Cristo murió por ti. Él quiere que digamos nosotros gracias porque tú moriste por mí, porque me salvaste en la cruz, me perdonaste en la cruz. Y Él quiere que reconozcamos nuestros pecados, los confesemos. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Queridos hermanos, Cristo nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Solamente Él pide hoy que nosotros podamos aceptar a Cristo, abrir el corazón, que Él pueda morar con nosotros, y Él pueda sanar nuestras heridas, pueda librarnos de todo mal que haya en nosotros, y que podamos amarnos los unos a los otros, y saber perdonar como Cristo nos perdonó en la cruz. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Entonces, mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos comprender que todavía nos da su gracia, que todavía el Señor está intercediendo por nosotros, esperando que podamos allegarnos para que podamos alcanzar el perdón por nuestros pecados. Porque ese sacrificio fue hecho, dice, por usted, para salvarlo. Jesús, con su preciosa sangre, con su vida, Él hizo posible la restauración, y Él quiere transformarnos en nosotros. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. ¿Entiende usted el grande amor de Dios, querido hermano, querida hermana? ¿Entiende cuánto le amó Dios? Él quiere que entendamos y comprendamos, que podamos amar al Señor. Si amamos a Dios, ese amor engendra amor para poder amarnos también nosotros. ¿Ama usted a Dios por encima de todas las cosas? Dios quiere que pongamos a Dios en primer lugar. Hoy, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Así que el Señor nos invita hoy a nosotros poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador, poder rendirnos a los pies de Cristo, y no esperemos que venga todavía, no esperemos como este pueblo esperó que haya fenómenos en la naturaleza, aunque hay ahora, vemos los huaicos, vemos los accidentes, vemos los terremotos, vemos cosas que pasan, pero aún así no despierta nuestras conciencias y seguimos igual nosotros, discutiendo, peleando, odiándonos. Sigue el egoísmo, la codicia en nuestro corazón. El Señor quiere quitarnos todo esto. Él quiere poner su amor en nosotros. Y eso quiere el Señor, que podamos comprender cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios pueda poner su Santo Espíritu en tu corazón para que podamos entregarnos, consagrarnos al Señor. Ese es el deseo del Señor, ese es el deseo de Cristo, al interceder por nosotros. Que Dios te bendiga. Amén. Los invito para poder orar. Oremos al Señor. Nuestro soberano Dios, en tu amor y misericordia, elevamos nuestra gratitud, Señor, a tu trono de gracia,
por ese amor tan grande que has manifestado a través de Jesús, tu Hijo amado, que en Él entregó su vida en la cruz al tomar nuestros pecados. Él murió por cada uno de nosotros. Hoy, querido Dios, reconocemos que nuestros pecados fueron los que condenaron a Cristo. Pero gracias porque todavía extiendes tu mano, tu gracia, tu misericordia. Por eso rogamos que perdones nuestros pecados. Perdona aquí a tus hijos que están, Señor, también en sus hogares delante de ti. Que tu Santo Espíritu toque sus corazones y ponga ese amor, Señor, en cada uno de ellos. Y que ayudes a poder alcanzar este plan de la salvación. Querido Padre, te agradecemos por tu palabra y que tu paz y tu gracia sea en cada corazón. Son ruegos, oh Dios, que te lo pedimos porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.